Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Torres, soy farmacéutico en Barcelona. Desde hace 33 años que tengo mi oficina de farmacia en el centro, aproximadamente. Y además ahora actualmente soy el presidente de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña, la empresarial en Cataluña. Y también al mismo tiempo soy el presidente de la sectorial de salud y social, que englobamos a la que es la farmacia, obviamente, las residencias geriátricas, los ámbitos de cuidado social en cuanto a disminución física e intelectual y lo que es la medicina privada o concertada. Digamos que tengo una visión un poco global de todo lo que es este aspecto del cuidado de la salud en el mundo privado. Bien, en segundo lugar, darle las gracias a Allianz por la invitación a explicaros mi visión de todo el entramado que nos genera la COVID y todas las consecuencias que esta pandemia nos está trayendo, ¿no? Yo voy a centrar mi explicación en tres ámbitos, que son básicamente uno, que es el fundamento de todo. Es decir, cualquier edificio se aguanta por sus cimientos, y los cimientos en una farmacia son su organización interna, por un lado. Este será el primer ámbito que vamos a tocar. El segundo ámbito será las orientaciones o cómo enfrentarnos económicamente a una situación como la que ha generado la pandemia del COVID, con el confinamiento. Y la tercera será qué escenarios de futuro vemos para la farmacia cuando esta nueva realidad que nos dicen no sea justamente eso, una realidad, ¿no? La realidad. A continuación sacaremos una conclusión y mi objetivo es que lo que yo os voy a explicar os sea útil. Tenéis más información en nuestra web en fefac.cat. Esta web es en catalán porque estamos en el ámbito de Cataluña, pero si utilizáis el Google Translator no vais a tener ningún problema y todo lo que allí está lo podéis utilizar y espero que os sea útil, puesto que está todo en abierto. Bien, pues vale, vamos a la primera parte, que son las buenas prácticas organizativas para la oficina de farmacia en la fase de transición hacia una nueva normalidad. Bien, como os decía, vamos a dividir este apartado en 5 puntos. El primer punto es la formación, el segundo es la concienciación y la actuación en base a protocolos, el tercero, el refuerzo de medidas preventivas durante la desescalada, el cuarto, el refuerzo de medidas de seguridad en la prestación de los servicios y el quinto, la organización de los equipos en la reincorporación laboral y el uso de los test, los famosos test. En cuanto a la formación e información del farmacéutico y sus equipos, 3 ítems muy importantes. 1. Que tengáis una buena formación e información actualizada de la enfermedad, puesto que el virus, al ser un virus nuevo, obviamente no tenemos conocimiento y eso lleva a cambios en los protocolos, en cambios en las formas de hacer, cosas que en un momento no se conocían, ahora se conocen y obligan a hacer las cosas de otra manera. Por tanto, la buena información y formación es esencial en todo el equipo. Luego, la segunda cosa muy importante, consultar fuentes de información fiables, es decir, oficiales, es decir, el Ministerio, en el caso de Cataluña, la Generalitat de Cataluña o la Consejería de Salud de vuestra comunidad autónoma. Estos son fuentes oficiales. La web de vuestras empresariales o si queréis la nuestra, ningún problema. Y las webs pues, de los colegios de farmacéuticos y del Consejo General, obviamente. Y aquellas que os merezcan también credibilidad, pues como la sociedad científica, etcétera, etcétera. ¿Vale? El tercer punto, actualización diaria de los posibles cambios o pautas de actuación. Todos hemos vivido el cambio constante de protocolos, a veces en 24 horas, y no es que estén mal hechos al principio, es que las cosas cambian. Y lo que sobre un papel a veces se piensa de una manera, cuando se pone en la realidad esto no funciona. Esto en condiciones normales es fácil de hacer, se hacen pilotos, se ha hecho 50.000 formas para que esto no pase, pero con la COVID esto ha sido todo en vivo y en directo, y directo por transfusión sanguínea, o sea, ha sido prueba sobre la marcha, y esto obliga a los cambios de protocolos por donde hay que estar constantemente actualizado. El segundo punto que os decía, que es la concienciación y la actuación en base a protocolos y recomendaciones oficiales. El papel de la farmacia comunitaria es esencial. Es esencial porque somos la primera línea, y como primera línea que somos de atención al paciente,
en tanto en cuanto los servicios hospitalarios primero, los servicios de los centros de atención primaria después, los servicios telefónicos simultáneamente estaban saturados, la gente hacía lo normal, que es ir a la farmacia y preguntarle a su farmacéutico. Por tanto, ese papel esencial de atender a personas que no tenían información, o la información que tenían porque habían ya ido al médico, pero venían nerviosas y ansiosas de lo que estaban viviendo, con lo cual esa información, la calidad de la que tenían era muy baja, no porque se la dieran mal, sino porque en ese momento no estaban con su mente abierta o con su mente lo suficientemente atenta para captar toda esa información, y era información relevante que venían a contrastar a la farmacia. En una reciente encuesta que hemos hecho nosotros entre las farmacias, nos sale que el 80% de las farmacias han atendido a personas que no habían podido acceder previamente al sistema público. Imaginaros, pues, para dar una dimensión al volumen de lo que estamos hablando, ¿no? En cuanto a eso, por eso por un lado. Por luego, por otro lado, la atención profesionalizada. O sea, nosotros hemos sido profesionales y debemos de actuar como profesionales. Es evidente que tenemos una carga emotiva y es evidente que tenemos una carga emocional de todo lo que estamos viviendo, pero en ese momento hay que intentar actuar lo más profesionalmente posible y que nuestros sentimientos nos permiten, pero sí profesionalmente, con vocación de servicio. Es el momento de actuar con la vocación de servicio. Luego, muy importante la importancia de seguir pautas y protocolos. Las pautas y protocolos tienen la ventaja de que permiten estandarizar y permiten observar los resultados de esos protocolos. Si no son suficientes o si hay que corregirlos, los puedes corregir, pero no improvisar. Eso además se ha de extender a todo el equipo. Todo el equipo tiene que extender la misma comunicación, tiene que explicar las mismas cosas de diferente manera, porque cada persona es diferente y por tanto hay que adaptarse a las circunstancias de cada paciente, que no son las mismas. La enfermedad es la misma, las consecuencias son las mismas, unas para unos, otras para otros. Eso hay que ser capaz de tener esa flexibilidad de seguir esas pautas, adaptándolas a cada paciente en concreto, ¿no? El tercer punto, que es el refuerzo de medidas preventivas durante la desescalada. Bien, mantener la distancia de seguridad. Hasta este momento, esa es la medida más importante que se ha puesto en marcha. Bueno, esa y entre otras, ¿no? Pero esta es la más relevante que cada uno podemos poner en de nuestra parte, ¿no? Por tanto, exigir es mantener esa distancia, no solamente hacia nosotros, sino también hacia nuestros clientes, ¿no? No solamente dentro de la farmacia como equipo, sino también en las colas de nuestros clientes, porque vamos más lentos, por tanto hay colas. Luego, utilizar mamparas de protección por parte del equipo. Independientemente de que utilicemos las mamparas estas de mostrador, si podemos utilizar una mampara facial, pues mucho mejor, porque no todas las ventas se producen detrás del mostrador. Hay veces que hay que salir, por la razón que sea, bueno, pues está bien estar protegido, ¿no? Luego, a raíz de la orden del otro día, pues obviamente utilizar mascarilla. Yo entiendo también que, y todos nos pasa, ¿no?, que trabajar con una FFP2 todo el día, pues bueno, muchos profesionales lo están haciendo y se puede hacer. Pero realmente, si tú ya llevas una máscara facial y además te pones una mascarilla de tipo quirúrgico, pues para esos momentos exclusivos en que vas a salir, pues es suficiente. O cuando vas a estar moviéndote por la farmacia, ¿no? Porque las cargas virales entre las que nosotros nos movemos no son las de un sistema de urgencias de un hospital o de urgencias de una UCI. La carga viral ambiental es mucho menor. Por tanto, con la mascarilla es suficiente y ya está, ¿no? Bien, limpieza y desinfección de mostradores y áreas de trabajo. Esto es fundamental. Es fundamental que tras cada atención pasemos un pequeño spray con papel para eliminar cualquier posible resto de virus. Sabéis que se transmite por las gotitas de saliva, o sea que es fácil que pueda tener algún resto en el mostrador. Bueno, pues se le pasa un poquito de alcohol o de agua con lejía, dejándolo que se evapore. Es importante el hecho de dejarlo que se evapore y ya está, continuamos. Luego, refuerzo de las pautas de frecuencia de limpieza, muy importante. Todo esto estoy insistiendo porque ya lo sabéis, todo esto todos lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Que el ambiente nos lleva como a los demás a que parece que esto se haya acabado. No, esto no se ha acabado. Nosotros tenemos que seguir manteniendo las mismas medidas con el mismo rigor y con la misma intolerancia a su incumplimiento. Porque realmente el virus sigue estando ahí. Y la única manera en que podemos evitar que luego esto acabe siendo un brote o una pandemia de nuevo es poniendo freno. El freno es la mascarilla, el freno son las barreras, el freno es la limpieza.
Lo mismo para los grifos y lavabos, para los pomos, para los interruptores, para las cajoneras, todo aquello que toquemos. Garantizar la ventilación. Muy importante el aspecto de la ventilación. Y aquí ha habido controversia, que si los aparatos de ozono, que si los aparatos de ultravioleta, en fin, un montón. La mejor medida en este momento, por recomendaciones del ministerio, etcétera, etcétera, es la ventilación. Si tenéis posibilidad de hacer ventilación cruzada, aquello puerta, ventanas, pues esa es la ideal. Si no tenéis esa opción, pues mucha atención en el mantenimiento de los filtros de los aparatos de aire acondicionado y de su limpieza. Hay que hacerla de una forma organizada, regular y con equipos de desinfección oportunos. Como, muy sencillo, agua con lejía. Fácil y barato. Bien, luego en cuanto a los equipos de ozono, bien, hay publicaciones del propio ministerio donde lo desaconseja, puesto que las dosis que se necesitarían de ozono suficientemente altas como para desinfectar el ambiente no son dosis con las que pueden convivir las personas. Y eso lleva a que no sea una medida eficiente de desinfección. Otro tipo de equipos de filtro de EPA, pues pasa una cosa similar. ¿Qué sentido tiene filtrar el aire con un equipo pues doméstico o, aunque sea muy grande, si no tenemos suficientes caudales de aire y de presión positiva para que ese aire realmente se filtre todo de una forma eficiente? No es una solución. La mejor solución es la ventilación y la limpieza. Luego, no caer en la tentación de virucidas no reconocidos. Tenemos una lista de virucidas que está publicada en el ministerio. Ciñámonos a esa lista. No hace falta inventar. Con lo que está, ya está. Luego tenemos como cuarto punto, que os he dicho, el refuerzo de las medidas de seguridad en la prestación de servicios. Priorizar la atención telemática. A ver, ¿esto cómo se puede hacer? Yo lo que os recomiendo es que todas aquellas acciones que podáis hacer por teléfono, directamente con el cliente en su casa o con el cliente en la farmacia si es necesario, pero manteniendo la distancia de 2 metros, le podéis dejar un supletorio que se lo desinfectáis delante para poder hablar, aunque estemos a 2 metros, da igual. Esa es una opción. Otra opción es todo aquello que podáis enviarle de información o pasarle información o traspasarle información de forma que se mantenga esa distancia. Recordar, siempre la distancia de 2 metros es esencial. Reforzar las medidas de higiene y seguridad. El protocolo de citas previas realmente, sobre todo para según qué servicios, pues es muy útil porque permite tener preparadas las cosas. Permite que parte del protocolo se pueda hacer previamente a que el cliente venga. Otra parte del protocolo se puede hacer en la sala de ventas, donde está el mostrador, antes de pasar a la zona de atención farmacéutica. Y todo esto, al final, lo que trata es de traspasarle al propio ciudadano la conciencia de que hay que tener un tiempo limitado para hacer esas acciones. Se estima que 15 minutos es el máximo tiempo de contacto que se recomienda. Por respetar esos 15 minutos, y para respetar esos 15 minutos hay una serie de tareas que podemos hacer previamente, ¿vale? Muy importante confirmar que el paciente no tenga síntomas. Yo os recomiendo un cuestionario de preguntas que lo tengáis escrito. Tenéis uno colgado en la web de FEFAC para no repetir ahora todas las preguntas, pero básicamente viene a preguntarle si en los últimos 14 días ha tenido síntoma por síntoma cualquiera de los que vienen relacionados con la COVID. Si el paciente os dice que sí, ese paciente no se le puede prestar el servicio. Y no se le debe prestar el servicio, salvo que sea un caso de extrema gravedad que digas, bueno, pues no sé, ¿vale? Pero luego también nos vamos a que cuando hay contacto con el paciente en la prestación de ese servicio hay que usar medidas de protección. Es decir, guantes, mascarilla, máscara si es posible y mantener ese tiempo mínimo de contacto posible. Ese material luego hay que desecharlo con el cuidado que todos sabemos y de la forma que debemos de hacerlo y desinfectar antes y después de que el cliente haya sido atendido, ¿no? En cualquier caso, si hay el más mínimo riesgo para el personal o durante la prestación del servicio o intuimos que lo puede haber, el servicio debe ser interrumpido. Lo primero es la seguridad de las personas. El quinto punto, que es la organización de los equipos y la reincorporación laboral y el uso de test, es un capítulo intenso, tiene varios aspectos también, ¿no? El primero, actualizar y mantener el plan de contingencia de la farmacia. Es decir,
Cuando la pandemia empezó, establecimos un plan de contingencia que era el que era. Cada farmacia el suyo. Nosotros propusimos uno en la Federación de Asociaciones, en la FEFAC, que tenía en cuenta todos unos requisitos, ¿no? Y cada uno tenía que adaptar, o lo podía adaptar a sus circunstancias y a su equipo y a su local. Bueno, pues este plan de actualización, este plan de contingencia hay que actualizarlo porque las circunstancias han cambiado. ¿En qué han cambiado? Pues que vamos a tener que atender más gente, que se nos van a presentar nuevas demandas de información, nuevas demandas de servicios. Todo esto hay que actualizarlo. Bien, en el plan de contingencia, cuando estábamos en confinamiento total, no había prestación de servicios. Ahora, por ejemplo, empezará a haberla. Por tanto, ya hay un cambio que hay que hacer, ¿no? Bueno, asegurar al máximo la separación posible entre los miembros del equipo. Esta es una medida que hay que seguir manteniendo. Hay que seguir manteniendo esos 2 metros de separación de protección entre los miembros del equipo. Mantener los sistemas de turnos siempre que sea posible. Si habéis establecido turnos separados, mantenerlos todo lo que podáis. También es cierto que se complica la situación porque se van acumulando posiblemente horas y esas horas habrá que compensarlas. Bueno, no es una situación sencilla, pero si en la medida de lo posible podéis mantener los grupos separados, siempre es mucho mejor. Si tuvierais que romper los grupos, yo os propongo que hagáis el mismo cuestionario que le hacemos a un cliente antes de prestarle un servicio. Pasar todos los síntomas si en los últimos 14 días han tenido algún síntoma o lo que sea. ¿De acuerdo? Si hubiera alguien que tuviera unos síntomas sospechosos, pues bueno, ahí hay que derivar ya al sistema de salud para ver qué medidas se toma con esta persona, ¿no? Pero antes de romper los grupos, primero, intentando romperlos, y segundo, si habéis decidido romper esos grupos, aseguraros de que cada uno cumpla el cuestionario de todas las medidas de los últimos 14 días, ¿de acuerdo? Bien. Luego, mantener y potenciar el uso, y no solamente mantener y potenciar, sino que como titulares estáis obligados al cumplimiento, a que se cumplan las normas de seguridad en el trabajo. En este caso, una de ellas es el uso de mascarillas y de desinfección de manos y de mantenimiento de la distancia. Es vuestra responsabilidad, la mía también, de exigir a los equipos que cumplan. Es que la mascarilla me molesta, es que no me ven la cara, es que me da calor. Ya, y al obrero de la construcción que está en el mes de agosto en una obra con un casco y guantes y botas, también. Y al que está soldando con una máscara de protección ultravioletas, también. Y al que está operando con no sé qué, también. Y al que está. Todo el mundo tiene que cumplir. No es una excusa, no estoy cómodo. Hay que cumplir las normas de seguridad. Bien, luego, en cuanto a formación en medidas de protección y de identificación de los síntomas. Como los síntomas van variando o se van ampliando los síntomas, hay que mantener esa formación que yo os comentaba al principio. Facilitar el diagnóstico precoz y el aislamiento si en alguien del equipo se detecta una situación de posible sospecha. Pues intentad tener una zona que se continúe estando equipada, ya se pidió en el principio, del primer plan de contingencia, pero bueno, la situación sigue siendo la misma. Seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, obviamente, esta es de perogrullo, y hasta que no exista un test que demuestre que realmente que es un buen método para el cribado general, la medida para ver si se aplican test o no, yo os recomiendo que os leáis un documento que en Cataluña existe, que es la Comisión de Relaciones Laborales. Se llama documento CRL. En este comité están la Generalitat de Cataluña, Departamentos de Salud y Trabajo, están los 2 sindicatos mayoritarios, comisiones UGT, y están las empresariales, está PIMEC y está Foment del Treball, que es el equivalente de COE, ¿de acuerdo? Y en este documento se plasman toda una serie de medidas y acuerdos de los criterios para aplicar test. Yo os recomiendo que os lo miréis, porque el tema de los test sabéis que es un tema muy complejo, porque en este momento los test que tenemos no tienen suficiente sensibilidad y suficiente precisión para que un positivo sea positivo o para que un negativo sea negativo, y peor aún, qué consecuencias tomar sobre el resultado obtenido. Con esto hemos repasado toda la primera parte, que es la parte que os he dicho al inicio, que es la parte de medidas organizativas en la oficina de farmacia en esta transición hacia la nueva normalidad. Vamos ahora a la segunda parte. La segunda parte, como os he dicho, son las orientaciones económicas y qué posibles acciones se pueden tomar o se pueden llevar a cabo en función de cada tipología de farmacia.